Son, señores, las 10 de la noche y 27 minutos. Atención, compañeros, unidad móvil. Aproximadamente 2.000, 3.000 personas. Son guardias civiles los que están saltando en este momento por una de las ventanas de la sala de su aparición los primeros diputados. ¿Cómo te sientes? ¡Viva la libertad! Las 18 horas del 23F. Esta semana se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado que incluso los libros de historia conocen como el 23F. Desde que los golpistas tomaron el Congreso hasta que dejaron en libertad al gobierno y diputados, transcurrieron 18 horas que pusieron en jaque a la joven democracia española. La radio, que había experimentado su propia transición hacia la información libre, cumplió de forma clara su compromiso con la sociedad, tanto que en los medios periodísticos se bautizó aquella larga jornada como la noche de los transistores. En estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil. 4 décadas después del fallido golpe de Estado, en Documentos Radio Nacional vamos a repasar minuto a minuto aquellos acontecimientos y cómo los contó la radio con la redifusión del programa 23F, la radio frente al golpe, escrito y presentado por Guillermo Orduna. 23 de febrero de 1981. Un día frío en Madrid, algo gris. Un día cualquiera en el que la noticia más sonriente iba a ser el compromiso de Diana Spencer con el príncipe Carlos de Inglaterra. La noticia política en España hubiera sido la más o menos esperada investidura del nuevo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, en sustitución de Adolfo Suárez, quien, causando una de las mayores sorpresas políticas de la transición, había dimitido solo 25 días antes, asegurando que renunciaba para que el sistema democrático no fuera un pequeño paréntesis en la historia de España. Los rumores de golpe de Estado iban aumentando en aquellos días. Don Carlos Navarrete Merino. Desde hacía ya 7 meses se había empezado a preparar todo lo que ocurriría aquella tarde. En julio de 1980, un civil ultraderechista, el ex jefe sindical franquista Juan García Carrés, dio el primer paso concertando un encuentro con los ayudantes del teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la Tercera Región Militar con sede en Valencia, y con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina. Poco después, y en un almuerzo celebrado en Valencia el 10 de enero, los generales Milán del Bosch y Alfonso Armada, este último hombre próximo al rey y al servicio de la zarzuela durante 26 años, analizan la situación política y la posibilidad de que se produjeran acciones violentas para cambiarla. Don Manuel Núñez en Cabo. Poco más tarde, el propio Jaime Milán del Bosch es quien le propone al vehemente mando de la Guardia Civil la ocupación por la fuerza del Congreso de los Diputados. Tejero en persona, según recogería la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, encargó la toma de una serie de fotografías del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Obtuvo información sobre sus sistemas de protección y compró por 2,5 millones de pesetas 6 autocares usados que dejaría encerrados en una nave industrial en Fuenlabrada, en Madrid. En ellos serían conducidos más de 200 miembros de la Guardia Civil al Congreso, muchos pensando que iban a detener a un comando de ETA. A partir de ahí, los acontecimientos y la tensión sobre todo el país se precipitaron. Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los partidos Declaración políticos. del Gobierno de la Nación. La situación creada por un acto de violencia en la sede del Congreso de los Diputados ha impedido... La consigna del rey en esos momentos es que en este momento, ante todo, hay que mantener una plena serenidad. Las condiciones que impone el teniente coronel Tejero Molina para deponer su actitud son la de disolver el Parlamento. La corona no puede tolerar acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Fueron 18 horas de mezcladas sensaciones: tensión, humillación, desilusión, miedo y mucho esperpento.
horas en las que la democracia vivió sus momentos más difíciles y la radio quizá su pasaje más glorioso. Comunicación del rey con Jordi Pujol. Tranquilo, Jordi. Son, señores, las 10 de la noche y 27 minutos. Atención, compañeros, unidad móvil. Aproximadamente 2.000, 3.000 personas. Son guardias civiles los que están saltando en este momento por una de las ventanas de la sala de quejas de su aparición. Los primeros diputados. Ya encienden el payaso de la democracia en directo. Simplemente, ¿cómo te sientes? ¡Viva la libertad! Gritos de viva. Las 18 horas del 23F. Los objetivos de los insurrectos estaban claros. Así lo habían acordado en reuniones posteriores en Valencia, Madrid y Lérida, ciudad esta última de la que era gobernador militar el general Alfonso Armada Comín. El sinuoso general había procurado mantener confusas reuniones con todos los sectores democráticos y al tiempo con los personajes más involucionistas del ejército, siempre con el propósito de presentarse como solución. La solución armada, una vez provocada una situación de emergencia, o lo que se conoció como supuesto anticonstitucional máximo. No pudieron quedar probadas, sin embargo, en la sentencia del Alto Tribunal Militar, sus entrevistas con el propio Tejero o con mandos del CESID, como el jefe de la agrupación operativa, el comandante José Luis Cortina Prieto, que fue juzgado pero absuelto. Solo un día antes del golpe, el 22 de febrero, Milán del Bosch y Armada habían hablado. Habrán escuchado sin duda estos 70 segundos increíbles muchas veces. Hoy, sin embargo, podemos ofrecerles con nuevo relieve esos instantes a través de dos tomas de sonido que se estaban realizando en los momentos de la irrupción en el Congreso. La de Radio Nacional de España, con la narración de Juan Ramón de la Cuadra, y la de la cadena SER, con Rafael Luis Díaz. Tomadas desde distintos puntos del hemiciclo y remezcladas con los sistemas actuales de tratamiento sonoro, van a poder revivir esos instantes de alta tensión, casi como si se encontraran dentro de la Cámara de Diputados asaltada por los golpistas. Así fue. 6:23 minutos de la tarde, 23 de febrero de 1981. Manuel Núñez en Cabo. Sí. En estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desocúpalo. Desocupa eso. Eso está enchufado, no quiero ver imagen. Que no quiero ver imagen. Es del camión. Que yo no soy. Desocupa eso. El teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, es el único que no se sobresalta con los disparos. Sale de su escaño y hace frente a los insurrectos a quienes ordena deponer su actitud. Lejos de obedecerle, le zarandean por unos instantes, aunque no logran derribarle. El presidente Suárez le coge prudentemente del brazo y le indica que se siente. Solo habían pasado unos minutos desde el asalto. Todos los diputados están en silencio y en el suelo, excepto el presidente del gobierno, el vicepresidente Gutiérrez Mellado y el líder comunista Santiago Carrillo, que se sienta en su escaño después de unos instantes en tierra. Manos arriba, quietos, no se mueven. Venga, corta las cámaras. Ponte las cámaras.
Los guardias se repartían por todo el edificio del Congreso de los Diputados. Uno de los mandos intermedios era el jefe del escuadrón de la primera comandancia móvil de la Guardia Civil, el capitán Jesús Muñecas Aguilar, que se dirige sin rubor a los diputados desde la misma tribuna de oradores. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos. En el hemiciclo han pasado 30 interminables minutos de mordaza para los parlamentarios, a quienes ya se permite sentarse en sus escaños. El todavía jefe de gobierno, Adolfo Suárez, hace valer su condición y se levanta del asiento para hablar con quien está al frente de la fuerza. Inmediatamente es mandado callar. El próximo movimiento de manos se mueve esto, ¿eh? Así que las manitas sí se tranquilos. Eso cuando estén nerviosos. Aquí se ha acabado. Vamos, diciendo que un momento. Señor Suárez, permanezca en su escaño. Siempre Señor Suárez. ¡Sienta el coño! Suárez es sacado del hemiciclo y recluido en la sala de ujieres del Congreso. Poco después, los guardias sacan a otra dependencia, la sala de los relojes, al vicepresidente Gutiérrez Mellado, a Santiago Carrillo, a Felipe González, secretario general del Partido Socialista, y poco después les acompañan también Agustín Rodríguez Sahagún, ministro de Defensa, y Alfonso Guerra, número 2 del Partido Socialista. Pero la operación incluía otro factor clave, la sublevación casi simultánea del capitán general de la Tercera Región Militar en Valencia, Jaime Milans del Bosch, quien sacaba inmediatamente los tanques a las calles y ordenaba difundir a partir de las 7:20 por las emisoras de radio valencianas un apocalíptico bando de 11 artículos, algunos calcados del bando de guerra de Franco del 18 de julio de 1936. Un manifiesto que se repetiría cada media hora y hasta casi las 11 de la noche. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado. Artículo 5. Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos. Artículo 6. Se establece el toque de queda desde las 21 a las 7 horas. Pudiendo circular únicamente 2 personas como máximo. El silencio del hemiciclo es espeso, pero el rumor humillante que llega a través de las líneas que enlazan con las emisoras al menos indica que nada grave les está sucediendo a quienes están retenidos. El país todavía tiene escasa conciencia de lo que está pasando en esa hora. La mayoría sigue haciendo vida normal, pero a medida que las emisiones se intensifican, los ciudadanos se van haciendo cargo del terrible y vergonzante suceso del Parlamento. Esta tarde a la sesión de investidura ha recibido orden de desalojar el interior del Congreso de los Diputados. La orden ha sido dada por un oficial de la Guardia Civil que junto a un contingente de guardias civiles ocuparon hacia las 6:20 de esta tarde, por la fuerza, el salón de plenos de la Cámara. A las 7:15 de la tarde, fuentes gubernamentales informaban de que las tropas del ejército se encontraban en ese momento acuarteladas en Son las primeras noticias emitidas desde Radio Nacional de España poco después de las 7:30. Los locutores Piti Alarcón y Joaquín Ocio pasan horas y horas ante el micrófono trasladando las incesantes informaciones, muchas bastante inconexas, que van llegando. Aquella noche no hubo telediario. Los golpistas habían previsto otra acción imprescindible. Un escuadrón de caballería del regimiento Villaviciosa, próximo a Prado del Rey, ocupa las instalaciones de Televisión Española y Radio Nacional. Poco antes, a las 8:10, Joaquín Arozamena aparece simultáneamente por la primera y segunda cadena de Televisión Española para ofrecer este breve avance de un telediario que nunca se emitió. Buenas noches. Esta tarde, aproximadamente a las 6:25, cuando en el Palacio del Congreso de los Diputados se procedía a la votación, segunda votación,
para la investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, un grupo de miembros de la Guardia Civil entró en el Palacio de Congresos, ordenó a los congresistas en principio que se arrojaran al suelo y después que ocuparan sus asientos y permanecieran sentados en ellos. Naturalmente, la sesión se interrumpió. Después de ocurrir esto, las agencias han facilitado algunas informaciones que hablan... El capitán Martínez Merlo, que manda a los efectivos que han tomado la radio y la televisión públicas, entra en el despacho del director general de Radiotelevisión Española, Fernando Castedo, y metralleta en mano le anuncia que toma el mando. Sin embargo, no le impide usar los teléfonos. Castedo llama a Sabino Fernández Campo a la zarzuela y con lenguaje críptico le hace ver que no puede expresarse libremente. Y el secretario del Rey deduce que los militares han tomado ya Radio Nacional y Televisión Española. Los soldados ordenan emitir música militar por radio y suprimir los espacios informativos. La primera marcha que se pone en antena es esta. Son las 8:01 de la tarde. Demasiado blanda para los golpistas que exigen música de desfiles. Las marchas militares sonaron por espacio de 10 minutos en Radio Nacional, aunque los informativos fueron sustituidos por espacios musicales durante más de una hora. Los soldados llegan a romper una ventana del despacho del director general para poder sacar la antena de su transmisor, por donde reciben finalmente la orden de retirada. Era el síntoma de que las primeras medidas para parar el golpe empezaban a tener efecto y Radiotelevisión Española pudo volver a informar con libertad. El director de Radio Nacional de España va a facilitar a ustedes una información de interés general. Señores, muy buenas noches. A las 8:15 de esta noche se personaron en las instalaciones de Radio Televisión Española en Prado del Rey, en Madrid, un grupo de soldados del Ejército de Tierra con unidades blindadas y a las órdenes de un capitán. Se dirigieron en primer término al edificio de Televisión Española y culminaron al director para que la emisión siguiera transmitiéndose normalmente. Inmediatamente después se trasladaron al despacho del director general de Radio Televisión Española, del ente público, en la Casa de la Radio, y le dieron instrucciones para que Radio Nacional de España pasase a transmitir estrictamente música militar, al igual que Radio Cadena Española, y para que Televisión Española tampoco emitiese programas informativos. Siempre desde el despacho del director general, el capitán que mandaba las fuerzas mantuvo conversaciones con varios mandos militares hasta que entre 9 y 9:15 recibió instrucciones para desalojar este recinto que mantenía ocupado, y dejando en libertad a los responsables de Radio Televisión Española para seguir emitiendo la programación ordinaria. Durante todo este tiempo, queremos subrayar el dato, el personal de Radio Televisión Española se mantuvo en sus puestos de trabajo en absoluta calma, sin que se produjera el más mínimo incidente. Estamos, por tanto, ya a la espera de, una vez restablecida la normalidad, reanudar nuestra programación informativa. Nada más, señores. Muchas gracias. Buenas noches. Radio Nacional de España. Son las 9:32 PM. La voz de Eduardo Sotillos, director de la emisora pública, se escucha a esa hora, pero para entonces habían pasado muchas cosas que la mayoría ignorábamos. En el Congreso, varios mandos militares que instalaron una especie de cuartel general en el cercano Hotel Palace habían empezado ya su incesante entrar y salir para convencer a Tejero de que depusiera su actitud. Entre ellos, el propio director de la Guardia Civil, el general José Luis Aramburu Topete, a quien Tejero le respondió: primero le mato y después me pego un tiro. Un ayudante del general, el comandante Hortas, evitó que Aramburu desenfundara su arma. Y otro hombre clave, el más enigmático y escurridizo de los conspiradores, el general Armada, que se encontraba a la hora del asalto junto a su superior, el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Gabeiras, se ofrece, como los planes golpistas preveían, para trasladarse al Palacio de la Zarzuela. Pero un detalle revelador impide que los acontecimientos se desarrollen como los golpistas habían planeado. Una conversación del general Fernández Campos, secretario general de la Casa del Rey, con el general José Juste, máximo responsable de la división acorazada Brunete, unidad militar imprescindible para que triunfara la rebelión, desenmascara parte de la operación. Juste le pregunta a Fernández Campo si, como le habían dicho los golpistas, Armada está en Palacio. Aquí surge otra de las frases célebres del 23F: ni está ni se le espera.
Esta conversación alerta a la zarzuela y también a los mandos del ejército leales al rey, lo que impulsa la maquinaria para neutralizar la subversión. Barcelona. Comunicación del rey con Jordi Pujol. Tranquilo, Jordi, tranquilo, ha dicho el rey don Juan Carlos al presidente de la Generalidad, don Jorge Pujol, cuando éste le ha preguntado telefónicamente sobre el sentido último del incidente que se desarrolla en el... La situación de normalidad es general en Cataluña, donde existe gran serenidad. He mantenido, dijo Pujol, contactos telefónicos con los gobernadores civiles y los presidentes... Las emisoras privadas de la capital, entre ellas Radio Intercontinental, Radio España y la cadena SER, hacen un esfuerzo que pasaría a la historia de la radio española por mantener informada a la población y trasladan los primeros mensajes tranquilizadores. La Generalitat dijo también a los informadores que le constaba que la Guardia Civil, en tanto corporación, se mantiene al máximo. Otra medida de trascendencia capital se produce ya a esa hora. El rey había ordenado ya la constitución de un gobierno provisional. Eran las 10 menos 10 minutos de la noche cuando se escucha la primera voz pública que informa de la situación en España. Radio Nacional emite este mensaje decisivo. Declaración del Gobierno de la Nación. Los secretarios de Estado y los subsecretarios constituidos en sesión. La situación creada por un acto de violencia en la sede del Congreso de los Diputados ha impedido hasta el momento la acción normal del Consejo de Ministros, cuyos miembros se encuentran retenidos en la Cámara. En estas circunstancias, los secretarios de Estado y subsecretarios de los diversos ministerios se han constituido en sesión permanente por instrucciones de Su Majestad el Rey, para asegurar la gobernación del país, dentro de cauces civiles y en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor, que igualmente se haya reunido. Quienes en este momento asumen en España la plenitud del poder civil y militar, de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger. Es la voz de Francisco Laína, por unas horas hombre clave a la cabeza de un gobierno tan improvisado como excepcional, a través del cual se canalizarían todas las medidas civiles para mantener la legalidad y la democracia. Laína habla con el rey, con Tejero y con Milans, y estos dos le mencionan al general Armada. Los cabos se van atando y la situación se clarificaría aún más con el primer comunicado del máximo órgano del ejército. La Junta de Jefes de Estado Mayor manifiesta que ante los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina. Este comunicado ha sido difundido por la Oficina de Información, Difusión y Relaciones Públicas de la Defensa. Hacia las 10:15 de la noche se anuncia que el rey se dirigirá a la nación a través de radio y televisión. El intento golpista en España ya es primera noticia en todos los medios informativos del mundo. De aquellas horas hemos conservado las grabaciones de las emisiones para España de dos grandes emisoras europeas. Vamos a cambiar nuestra programación habitual. La noticia del asalto a las Cortes llegó a nuestros estudios de la BBC aquí en Londres alrededor de las 6 de la tarde, hora inglesa. Nuestro corresponsal en Madrid, Christopher Morris, se encontraba en las Cortes cuando fuerzas de la Guardia Civil penetraron en el edificio disparando. Radio Francia Internacional. El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-François Poncet, ha comentado brevemente los acontecimientos de última hora en España en una emisión televisada en directo desde Washington por la segunda cadena de la televisión francesa. Sería dramático, ha dicho, que el proceso democrático español, animado por el rey Juan Carlos, se ha puesto en tela de juicio. El ministro ha subrayado que no podía añadir nada más. En el Palacio de la Zarzuela, el rey, que ya ha hablado con los capitanes generales de las distintas regiones militares, tiene claro que no es conveniente que su antiguo preceptor, el general Armada, venga a Palacio, pero sí se le autoriza a que, sin utilizar el nombre de Su Majestad, intente desmontar la toma del Congreso, ofreciendo a Tejero una salida honrosa. Pero según relataría luego la propia sentencia del 23F, Armada lo que hace es ofrecerse para presidir un gobierno de salvación. Tejero preguntó entonces al general si en ese gobierno estaría el teniente general Milans del Bosch, a lo que Armada respondió negativamente. Esto le valió al general sedicioso la negativa de Tejero a permitirle la entrada al hemiciclo,
y es en ese momento cuando le ofrece a Tejero la posibilidad de abandonar el país en un avión. El teniente coronel golpista, aún más encolerizado, lo rechaza y mantiene el secuestro del Parlamento. Eran las 12:20 de la noche. Radio Nacional emite el primer mensaje de alguien que ha hablado directamente con el rey. Es Jordi Pujol. La situación que se produce como consecuencia de estos hechos es de que en estos momentos en que el gobierno no puede actuar, quien sí puede hacerlo y lo hace, y lo está haciendo con absoluta y total eficacia, es el rey. Es por ello que tengo el honor y tengo la satisfacción de informar a todos nuestros conciudadanos de que esta tarde he hablado con el rey, que me ha manifestado su absoluta confianza en el buen desenlace de todos estos hechos y su absoluto dominio de la situación. Sé que los poderes con los cuales debe de contar el rey, necesita contar el rey para dominar esta situación, sin que ello comporte consecuencias graves, están todos ellos, empezando por el ejército, a disposición de su majestad. No, por lo tanto, la respuesta de las manifestaciones, ni de las huelgas, ni de las concentraciones, que en realidad poco o nada resolverían, pero en cambio comportarían riesgos de muy grave complicación. Por lo tanto, hoy esa noche, y mañana por la mañana la consigna, repito, que se desprende de las palabras del rey y que el presidente de la Generalidad transmite y hace plenamente suyas, la consigna es trabajar para que la normalidad sea plena, para que la normalidad sea total. También mantiene contactos con el rey a esas horas el lehendakari Carlos Garaycoechea, que convocó de urgencia al gobierno vasco y permaneció en vela toda la noche en defensa de la legalidad. Los periódicos lanzan ya ediciones adelantadas apoyando la Constitución. El diario El País ha publicado una edición especial sobre estos acontecimientos, en la que podemos leer en su primera página El País con la Constitución y un editorial Viva la Constitución, que nos permite a nosotros también desde Radio Nacional de España, en este caso, decirlo muy fuerte: ¡Viva la Constitución! Entra la madrugada. La radio sigue ganando su gran batalla y viviendo su gran noche. Las unidades móviles están ya en la carrera de San Jerónimo en Madrid y hasta alguno de los clásicos informadores deportivos se pone ante el micrófono en una noche excepcional. Es el caso de José María García desde los micrófonos de la cadena SER. De los periodistas que estamos situados en las inmediaciones del Palacio se centran única y exclusivamente en ver la salida, esperar la salida de Alfonso Armada, el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, fue secretario general. Han pasado más de 6 horas de pesadilla y la radio sigue contándolo. En la SER, la voz de Javier González Ferrari. Los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor, junto con el teniente general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y el inspector general de la Policía Nacional, general Sáez de Santa María, se encuentran en el interior del Congreso de los Diputados negociando presumiblemente con el teniente coronel Tejero, que es el hombre que manda las fuerzas de la Guardia Civil, que a las 6... Y a la 1:13 de la madrugada se emite el esperado mensaje del rey, que había sido doblemente grabado, enviado en cintas separadas y por caminos diferentes a la sede de Radio Televisión Española en Prado del Rey. Señores oyentes, Juan Carlos I, Rey Constitucional de España, se dirige a la nación con motivo de los acontecimientos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. No pasaron muchos minutos después de escucharse el mensaje real cuando Radio Nacional anticipa la retirada de fuerzas golpistas en Valencia, aunque aún se demoraría varias horas. A la 1:35 de la madrugada, una unidad móvil de Radio Nacional con el periodista Javier Arenas cuenta la llegada aún no aclarada de una nueva fuerza militar. Ahora mismo acaba de llegar una decena de vehículos militares, concretamente correspondientes a la división acorazada, y en la mayoría de ellos van soldados de la policía militar. Esta es, repetimos, la última hora y todavía no podemos conocer el alcance de esta llegada. Están alineados en columna y no han penetrado en la zona acordonada en los alrededores inmediatos del edificio del Congreso de los Diputados. Lo que esa inesperada llegada de fuerzas significaba no era sino un desesperado y único apoyo a Tejero. El comandante de infantería, Ricardo Pardo Zancada, desmarcándose de sus jefes de la acorazada Brunete, logra hacer llegar al Palacio del Congreso un nuevo contingente de policías militares que, aprovechando la gran confusión, atraviesa sin dificultad alguna los cordones de las fuerzas leales a la Constitución y penetra en el Congreso sin que nadie sepa el significado de su presencia hasta el final de los acontecimientos. Confianza en la corona, confianza en nuestros parlamentarios y efectivamente confianza, yo creo, en la voluntad democrática del pueblo español y en la firme voluntad de mantener el orden constitucional. El Partido Socialista Obrero Español llama a todos los ciudadanos a permanecer alertas ante la provocación golpista y a que estén prestos a... Mientras los partidos políticos se pronunciaban aquella madrugada en favor de la legalidad vigente, las noticias que llegan desde el Congreso reflejan ya que el macabro episodio empieza a declinar. Es entonces cuando trascienden los ofrecimientos de armada a Tejero. Parece que las condiciones que impone el teniente coronel Tejero Molina para deponer su actitud son la de disolver el Parlamento y nombrar una junta militar para gobernar el país. Al mismo tiempo se dice que al teniente coronel Tejero Molina le han ofrecido un avión para abandonar el país y que su contestación ha sido que se suele marear en los viajes aéreos. Luis de Benito, otro de los periodistas de Radio Nacional en aquellos días, ofrecía estas filtraciones acerca de las pretensiones del exaltado teniente coronel, quien, sin embargo, a esas horas se encontraba ya prácticamente sin apoyos. Enfrentado con el cerebro político de la rebelión, el general Armada, Tejero, el ejecutor del golpe, ya sabía que Milans del Bosch, el cabecilla militar, había anunciado un nuevo bando retirando sus medidas de excepción. Distintas autoridades civiles en vela, como Mariano Nicolás, gobernador civil de Madrid, o Manuel Villar Arregui, subsecretario de la Presidencia, hacían ver la soledad de Tejero. Al coronel Tejero se le ha indicado que la situación en el país es normal y que, por lo tanto, el único problema que existe en este momento es el Congreso y su interior. El teniente coronel Tejero, según mis noticias, está en la convicción de que le apoyan los capitanes generales de diversas regiones militares españolas. Esto es absolutamente falso. Y es poco antes de las 6 de la mañana cuando Radio Nacional de España, desde Valencia, emisora en guardia como toda la red, entra de nuevo en conexión. En estos momentos, señores oyentes, un oficial del Ejército de Tierra nos hace entrega del siguiente texto al que damos lectura. Dice textualmente así: Capitanía General de la Tercera Región Militar. Excelentísimo señor don Jaime Milans del Bosch y Usía, Teniente General del Ejército y Capitán General de la Tercera Región Militar. Hago saber que, recibidas instrucciones dictadas por Su Majestad el Rey y garantizado el orden y seguridad ciudadana en el ámbito de esta región de mi mando, dispongo: quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer, día 23 de febrero del presente año, desde el momento de la difusión de este comunicado. Quiero agradecer
a todas las autoridades, entidades, corporaciones, particulares y medios de comunicación social la colaboración prestada y la comprensión de los motivos que produjeron la decisión transmitida en mi anterior comunicación. Igualmente, y ante la imposibilidad... Con las nuevas y tranquilizadoras disposiciones del teniente general golpista, llegan las 8 de la mañana. Radio Nacional. Aquí comienza España a las 8. Muy buenos días, señoras y señores. Les habla Manuel Antonio Rico. Buenos días desde Prado del Rey en Madrid, donde desde anoche fuerzas de la Guardia Civil y de los grupos especiales de operaciones, los GEO, se encargan de velar por la seguridad de los que aquí trabajamos. Su presencia en los pasillos de la casa garantiza que podamos llegar hasta ustedes, hablarles con la libertad de siempre, la transparencia y la honestidad de cada día, a pesar de que este martes 24 de febrero del 81 no amanezca como otra jornada cualquiera. Esta, la noche pasada, ha sido la noche más larga, más tensa de la nueva, la joven democracia española, a pesar de que ahora podamos anunciar que el intento de golpe de Estado, la intentona del teniente coronel Tejero y del teniente general Milans del Bosch en Valencia, ha fracasado. Los españoles nos desayunamos ya, los pocos que habían dormido, con noticias mucho más tranquilizadoras, pero la situación dentro del hemiciclo sigue siendo muy tensa. Los diputados tienen noticias inciertas, confusas. Llevan ya casi 15 horas en sus escaños con la única posibilidad de abandonarlos para hacer sus necesidades y siempre acompañados de un número de la Guardia Civil. Llegan las 9 de la mañana y una voz estalla en el hemiciclo. Era Manuel Fraga. No paso por esto, disparen contra mí. La tensión acumulada hace que muchos diputados se unan a él pidiendo salir y ser puestos en libertad, gritando viva la democracia, viva España. El episodio es zanjado por Tejero, que entra arma en mano pidiendo a los diputados que se sienten. Y en una escena muy significativa también interviene el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, pidiendo calma. Por favor, manténganse serenos en sus escaños. Los golpistas sacan en este momento a Manuel Fraga del hemiciclo, igual que habían hecho muchas horas antes con los demás líderes políticos. Pero es una hora después, hacia las 10 de la mañana del 24 de febrero, cuando se producen las dos primeras noticias definitivamente esperanzadoras. Se sabe que los primeros guardias civiles se están entregando y abandonando a sus compañeros golpistas, y se produce la liberación de algunas diputadas que cuentan las primeras informaciones fidedignas de lo que se percibe dentro del hemiciclo. Las noticias que nosotros tenemos dentro, oficiales, es que España está en una dictadura ya absoluta, que hay toque de queda a las 9, que no se puede reunir más que 3 personas por la calle, que tenemos un jefe de gobierno ya que es militar, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos han estado diciendo toda la noche. Yo creo que hay unos números de la Guardia Civil que quieren absolutamente, que quieren conseguir la libertad, pero que los oficiales están alocados y no sé dónde va a llegar todo esto. El señor Tejero está alocado. Son las voces alteradas por la emoción de las diputadas Carmen García Bloise y Carmen Solano. Eran ya las 10:30 de la mañana. A las 16 horas después de producido el secuestro del gobierno y de los parlamentarios que cumplían con sus deberes constitucionales, impera la calma en todo el territorio español, salvo naturalmente en el recinto cuya inviolabilidad fue vulnerada del modo conocido. Las noticias procedentes de los gobernadores civiles de las diferentes provincias coinciden en afirmar que los españoles han atendido la exhortación a la serenidad que les fue dirigida y han acudido a sus labores habituales. Comunicado de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Al iniciarse una nueva jornada, la Junta de Jefes de Estado Mayor informa a la opinión pública que ha permanecido reunida ininterrumpidamente desde que se produjo el asalto al Congreso de los Diputados y de que en estos momentos continúa en permanente contacto con los capitanes generales de los ejércitos de tierra, mar y aire, así como con la Comisión Permanente de Secretarios de Estado y Subsecretarios que ha asumido la gobernación del Estado. La Junta reitera que están siendo escrupulosamente cumplidas
las órdenes de Su Majestad el Rey a las autoridades militares, en cuya virtud puede ser en todo momento garantizada la tranquilidad pública en cualquier punto del territorio nacional, con la única y grave excepción del secuestro que padecen los señores diputados, incluidos los miembros del Gobierno, que parece empieza a evolucionar favorablemente. Saltando por la ventana. ¿Quién salta? ¿Quién salta? Están saltando, un momento, no vemos si son guardias civiles. Son guardias civiles los que están saltando en este momento por una de las ventanas de la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Están saltando y saliendo por ese... ¿A qué altura? Es la altura más cercana, habrá pues como 2 metros, menos de 2 metros, 1,5 metros, 2 metros desde el alféizar, que se pueden dejar descolgar fácilmente, se dejan descolgar y dan un pequeño salto. ¿Van armados? Ya van armados, parece que sí, que van armados, sí, van armados, sí, van armados, y son 6, 8, no sé si ya hemos contado, 6 u 8, van continuamente bajando, y desde esa ventana se acercan a un autocar que está justamente enfrente, orillado, hay la distancia de la acera. Son las 11 de la mañana y los acontecimientos a partir de ese momento se precipitan hacia el final esperado. Desde mi posición en el cordón de policía veo efectivamente que están saliendo, yo diría que aproximadamente unos 20 guardias civiles continúan saliendo, e incluso los que están abajo ayudándoles a salir les conminan a que salgan rápidamente, porque ha habido un momento que se ha parado esa larga fila de guardias civiles que está saliendo a la carrera San Jerónimo, e inmediatamente los que estaban abajo han hecho gestos amenazadores de que continuasen saliendo y además dándoles prisa, es decir, como queriéndoles indicar que cuanto antes mejor. También tenemos que decir que en la plaza de Neptuno aproximadamente 2.000, 3.000 personas han dado cita, primero para gritar libertad, libertad, e inmediatamente después para aplaudir de forma cerrada, ovación cerrada, a las fuerzas de la Policía Nacional. Perdón, en este momento a través de la transmisión que está efectuando Televisión Española en nuestro monitor, estamos viendo en pantalla al teniente coronel Tejero con las manos en los bolsillos, conversando con un miembro de la Marina. Las declaraciones que nos hacía hace unos minutos a los medios informativos uno de los generales de la Guardia Civil, en que el acuerdo ya podría estar terminado y que la liberación de los diputados y de los miembros del Gobierno es inmediata. Atención, por favor, general, ¿ha terminado el asunto? Se terminará pronto. El general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, acaba de manifestar a Radio Nacional de España, entre los empujones de la Policía Nacional, empujones que comprendemos en esta ocasión, que va a terminar pronto el incidente protagonizado por el teniente coronel Tejero Molina. Pero aún faltaba convencer al ejecutor material del golpe, al teniente coronel Tejero, para que pusiera fin a su locura. Para ello, la persona elegida es el teniente coronel Eduardo Fuentes de Salazar, del cuartel general del Ejército, amigo del comandante golpista Pardo Zancada, quien se había unido a los golpistas ya entrada la madrugada. El teniente coronel Fuentes ofrece un borrador con las condiciones de la rendición a Tejero, y este pide que lo firme también el general Armada. Es el llamado Pacto del Capó, rubricado sobre un coche y del que ya en aquellos inciertos momentos se filtró su contenido. Lo facilitaba a las puertas del Congreso la diputada socialista Elena Vázquez. Esas condiciones parece ser que son que son perfectamente aceptables, mucho más bajas de las que esperaban, y en resumidas cuentas es que no responsabilidades de teniente para abajo, que se van a entregar en el Pardo, que el militar que hay de la Marina pide las mismas condiciones que Tejero, que el único responsable es Tejero y que hay algún oficial que quiere salir al extranjero. Y luego algo así como que una columna los acompaña hasta no sé dónde y ningún fotógrafo a la salida. No hubo en efecto testigo fotográfico alguno de la salida, y en el interior de la Cámara otro de los hombres de Tejero sube por última vez a la tribuna. Estamos llegando a los momentos finales de este asunto, como finales que son delicados. Por su delicadeza requieren una gran tranquilidad. Espero que ustedes la tengan. Antes que los golpistas, quienes hacían su aparición en las puertas del Congreso, y era el signo definitivo del final de la pesadilla, fueron los diputados.
Eran las 12 de la mañana. Radio Nacional en directo. Vemos efectivamente que en la puerta del Congreso de los Diputados empiezan a hacer su aparición los primeros diputados. Ya empiezan a salir, se encaminan por la carrera de San Jerónimo hacia Neptuno. Todavía no han superado el cordón de la policía y Diego Armario parece ser que tiene alguna información. Podemos distinguir completamente a Carlos Sentís, podemos distinguir también a Pedro Bofil del Partido Socialista. Al fin. A Ciriaco de Vicente, a Antonio Torres también del PSOE. Allí en la lejanía vemos también al señor Pujadas de la minoría, centristas de Cataluña, a Luis Yáñez. También vemos al diputado socialista. Vamos a ver si es posible hablar con Gregorio Pérez Brava. Bueno, no vamos a hacer declaraciones de momento. ¿Por qué? Porque no. Simplemente para Radio Nacional de España, estamos emitiendo en directo. Simplemente, ¿cómo te sientes? ¡Viva la libertad! Gritos de viva la libertad. Perdón, yo lo que tengo una información de la agencia Europa Press definitiva. A las 12:10 de la mañana, el teniente coronel Tejero se ha entregado formalmente al director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete. La entrega se ha producido en presencia del general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, según ha informado el general Sáenz de Santa María. Todo había terminado. Los diputados estaban libres, los golpistas se habían rendido y no era el momento para ofrecer testimonios fieles y serenos de las sensaciones vividas. Sí lo hacía, sin embargo, en aquellos minutos cruciales, el diputado Alfonso Osorio. Cuando se ve entrar algunas fuerzas de la Guardia Civil que piden a la Cámara que permanezca en sus puestos y que además dispara contra el techo, piensa que se ha producido un golpe militar. Al cabo de 1 hora y media empezamos a pensar que no era nada más que un incidente y no un golpe militar, por una razón muy sencilla, porque el teniente coronel Tejero nos anunció que en un plazo muy breve, quizá de media hora, comparecería la autoridad militar competente para declarar el bando de guerra y tomar las medidas oportunas. Transcurrieron 2 horas, la autoridad militar no llegó y entonces quedó claro para los congresistas que aquello no tenía más jefe superior que el propio teniente coronel Tejero. Los periodistas también testigos excepcionales de las horas más difíciles para nuestra democracia. Horas en vela, guardia permanente y mucha calma para contar lo visto y oído. Manuel Antonio Rico narra el capítulo final, la rendición de los golpistas. El último en salir fue el teniente coronel Tejero a las 12:27 de la mañana. Los guardias civiles, como decía, fueron saliendo uno a uno, creo que sin municiones, aunque llevaban sus armas, sus fusiles y sus pistolas, pero me hicieron constar algunos policías nacionales que las armas iban sin munición. He visto caras serias, alguna alegre, he visto saludos de los guardias civiles que salían camino de los autobuses a los militares que estaban allí, un poco como autores de su detención, y he visto a guardias civiles llorar. Radio Nacional de España, primer programa. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Noticias. Triunfó la democracia. A las 12:10 se entregó el teniente coronel Tejero. Al reintegrarse el gobierno de la nación a su plenitud de funciones y restablecerse la libertad para los representantes de la soberanía popular, la Comisión Permanente de Secretarios de Estado y Subsecretarios, constituida ayer, día 23, por expresa orden de Su Majestad el Rey, inmediatamente después de tenerse noticia del gravísimo atentado al orden constitucional, concluida su misión, desea agradecer al pueblo español, a los partidos políticos, a las fuerzas sindicales y sociales, la actitud demostrada y el apoyo brindado en todo momento a esta comisión. Agradecimiento que quiere hacer extensivo a todos cuantos desde la serenidad y la fe y las instituciones democráticas colaboraron con su tranquilidad de ánimo y su firmeza. Asimismo, la Comisión Permanente quiere informar que los responsables del secuestro han sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad militar. Condenar y condenamos a los siguientes procesados por los delitos que se citan, a las penas que respectivamente se señalan. 1. Al excelentísimo señor don Jaime Milán del Bosch y Usía, teniente general del Ejército, como autor de un delito consumado de rebelión militar, del párrafo primero del artículo 287 del Código de Justicia Militar, a la pena de 30 años de reclusión. 2. Al teniente coronel de la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, como autor de un delito consumado de rebelión militar, del párrafo segundo del artículo 287 del Código de Justicia Militar, en relación como el anterior, con el artículo 286 del mismo Código, a la pena de 30 años de reclusión.
3. Al excelentísimo señor general de división del Ejército, don Alfonso Armada Comín, como autor de un delito consumado de conspiración para el de rebelión militar del artículo 291 del Código de Justicia Militar, a la pena de 6 años de prisión. 4. Al excelentísimo señor general de división del Ejército, don Luis Torres Rojas, como autor de un delito consumado de conspiración para el de rebelión militar, a la pena de 6 años de prisión. 5. Al comandante de Infantería diplomado de Estado Mayor, don Ricardo Pardo Zancada, como autor de un delito consumado de rebelión militar, a tenor del párrafo primero del artículo 288 del Código de Justicia Militar, a la pena de 6 años de prisión. 6. Al coronel de ingeniero diplomado de Estado Mayor, don Diego Ibáñez Turrés, como autor de un delito consumado de rebelión militar, y además del párrafo primero del artículo 288 del Código de Justicia Militar, a la pena de 6 años. Cuando se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado del 23F, hoy, en Documentos Radio Nacional, hemos recordado aquella jornada histórica y cómo la contó la radio con la redifusión de este documental escrito y presentado por Guillermo Orduna.